Interesante, la compilación es de Mónica Redondo y Atilio Borón, se llama Clases Medias Argentinas, la política del odio y el temor. Es un muy lindo libro. Hay trabajos de Atilio Borón, Gustavo Varela, Horacio González, Oscar Sotolano, Alejandro Grimson, Menara Guisardi, Mónica Redondo y el mío, que humildemente es del que les voy a hablar porque es el que más conozco, que tiene un título divertido. Se llama La mujer que se pintaba las uñas para esperar a la mucama. Y tiene que ver con, ustedes recordarán que yo pasé 5 años en humor, en plena dictadura, trabajando en humor registrado. Y, y fue una etapa muy interesante, muy prolífica para mí, de mucha formación, inesperada, plena dictadura, no había nadie de quien aprender nada, no había lugares donde trabajar. Yo caí ahí gracias a Gloria Guerrero. Primero fui correctora, después fui prosecretaria de redacción de Superhumor. Mi primer jefe fue Carlos Trillo, el del Loco Chávez. Ha quedado en la historia del periodismo argentina la idea de que Humor pudo zafar de la censura, de la dictadura, porque era una revista precisamente de humor, y que aprovechaba los textos, las partes de los reportajes. Ahí trabajó Mona Moncalvillo, las notas fuertes en ese momento eran de Enrique Vázquez, pero había muchos colaboradores que vertían entre las historietas y entre los chistes textos y entrevistas a personas que volvían del exilio o estaban todavía en el exilio. Yo trabajé en este pequeño ensayito, en este artículo largo prácticamente, otro aspecto de esa revista, y tiene que ver con los mensajes realmente fuertes y de denuncia, que no era que eran las notas, estaban en los dibujos. O sea, había algunos, yo creo que el gran acierto, y que por eso Humor va a ser un medio que ya pasó a la historia argentina, un medio de resistencia que ya pasó a la historia, que forma parte de la resistencia argentina, es que supo mezclar material para hacer reír con material que no te arrancaba ninguna sonrisa de la cara, porque lo que te mostraba era justamente lo que no se podía escribir. Y a mí me quedaron grabados, y son los que yo cuento y analizo en este artículo, dos imágenes que precisamente tenían que ver con mujeres de clase media. El primero, que yo le puse monobloc, era una tira de 2 cuadros nada más. No recuerdo los autores, tengo la idea de que uno era de Maicas y el otro era de Altuna, pero no estoy segura. Pero me quedaron grabados, y no es que me quedaron grabados y los recordé para este ensayo, sino que me acompañaron a lo largo de toda mi comprensión de justamente las clases medias argentinas, porque eso es una cosa que me parece que también hay que empezar a señalar, y el título del libro de Borón y de Arredondo lo contiene, las clases medias argentinas. Estamos hablando en plural porque no hay algo unívoco que se llame clase media. Hay varios sectores de ingresos medios que tienen procedencias parecidas y sin embargo se inclinan hacia lugares distintos del espectro político, del espectro cultural. No es real, no es verdad que la clase media argentina sea toda gorila. De nichos de la clase media argentina han salido muchos motores, dirigentes y apoyos, electorados que votaron a favor de proyectos nacionales y populares a lo largo de la historia. El primer recuerdo es para
esta imagen, esta historia. Era una historia contada en dos actos. Uno, en el primer cuadro, se veía un edificio muy sencillo, tipo monobloc, de pocos pisos, pero de departamentos muy pequeños, porque vos veías las ventanitas y había muchas ventanitas en cada piso, y en todas las ventanitas veías diferentes, había gente sola, había parejas, había familias, familias más chicas, familias más grandes, todas frente al televisor. Todas, se veía que todos estaban viendo el programa a esa hora de entretenimientos. Tinelli no existía en aquella época, pero era como si fuera un espectáculo así, de alguien que presentaba a un cantante y la gente aplaudía. Menos una ventanita en la que había una pareja mirando ballet. Y en el otro cuadro se veía exactamente lo mismo, pero se veía llegar a la puerta del edificio un falcón verde. Y sin una sola palabra, vos sabías a qué departamento iban a ir y a quién se iban a llevar esa noche. Yo recuerdo, todavía lo siento vívidamente, el escozor. Tal vez lo del ballet sea como ahora, a la luz de los años que pasaron, se ha visto como una cosa por ahí demasiado pretenciosa, pero el mensaje era clarísimo, ¿no? Ahí lo que se mostraba también era cómo hay gestos culturales que están muy enlazados con las perspectivas políticas y también lo inequívoco de a quién se perseguía durante la dictadura, ¿no? Esa fue la primera historia que a mí me estremeció de aquellos materiales que se publicaban en el 80, 81, 82, hasta que se fue la dictadura en el 83. Y la otra, que tiene que ver con el título del artículo, La mujer que se pintaba las uñas mientras esperaba la mucama, era una hoja como las de Quino, con muchas viñetas. Y entonces tenía muchos cuadritos. Y era una mujer se notaba que la casa era una casa de clase media ahí, ¿no? Una clase media luchada. No con los reboques todos prolijos, cero lujo. Y se veía una mujer que cada tanto miraba el reloj con un poquito de nerviosismo, que se probaba un vestido, que se miraba al espejo, que se sacaba ese vestido y se ponía otro vestido, que se miraba a ver si le quedaba bien, que se peinaba. Es decir, había todo un despliegue de la espera que uno asociaba con la espera romántica, con la espera erótica. Uno, sin adelantarse, iba viendo cómo había una ansiedad que la mujer manejaba mal porque no podía quedarse quieta, estaba muy excitada. Y en el último cuadrito se veía, tocaban el timbre, la mujer abría la puerta y aparecía una señora gorda, que era la primera vez que esa mujer podía contratar a alguien que le limpiara la casa. Es decir, ahí teníamos a esa clase media aspiracional que llegaba el momento, que llegaba al momento de poder sentirse superior a otro, que es, yo creo, que una de las características de una de las clases medias argentinas, quizá la gorila, que es la que a veces uno se pregunta qué pasa con algunas clases medias porteñas, que la pasan mal, porque nunca hay ninguna política que los beneficie a ellos. A veces uno identifica y se pone a pensar, por ejemplo, en Barrio Norte, ¿no? Que es un barrio tan políticamente identificado con el PRO, y ahí hay muchos departamentos de un ambiente y medio, de dos ambientes, de familias que los hijos duermen en el living, que no, económicamente no tienen demasiada conexión con nada que se pueda llamar oligarquía, ni muchísimo menos. Pero sin embargo, hay
tiene, no digo la gente de Barrio Norte, me estoy volviendo a referir a la señora esta del cuadrito. Esta señora no era de Barrio Norte, era de un barrio más popular incluso. Y ahí podemos llevar el conflicto argentino a este conflicto entre los que psicológica e ideológicamente, porque yo creo que psicológicamente lo digo porque me parece que es subjetivo, que es mucho más que ideológico, que está mucho más penetrado el sujeto por la cultura, hasta llegar a ser una parte constitutiva de ese sujeto, el necesitar saber que hay gente que la pasa peor para poder soportar pasarla mal, ¿no? Y por eso muchas veces cuando hubo estallidos, cuando hubo conflictos entre la gente, uno ve que el escenario difícil, el más difícil y muchas veces el más violento, es el que se da justamente donde termina la tierra y empieza el asfalto. Eso se pudo ver muchas veces en escenas de saqueos, por ejemplo, ¿no? Uno ve que ahí donde se pudo despegar un sector de la marginalidad y empezó a progresar, ¿no? Empezó a tener algún rédito, su trabajo, su esfuerzo, porque esforzarse se esfuerza todo el mundo, digamos, obviamente no estamos hablando del parámetro de la meritocracia, ¿no? Para esforzarte y tener algún resultado tiene que haber algo externo que haga que tu esfuerzo tenga algún sentido. Y eso es política, no es que se logre por per se. Pero a mí lo que me interesaba de rescatar estos dos cuadros, que por un lado testimonian un manejo político, periodístico y político que surgió durante una época en la que no se podía hablar de nada de esto, es que por ejemplo, yo desarrollo en el artículo comparo a la chica que estaba escuchando ballet, que posiblemente podía ser la hija de la otra señora que estaba esperando a la mucama, y cómo las diferencias generacionales, que posiblemente también sean diferencias culturales, y eso se ha visto muy claramente en la Argentina, hace que se cambie la perspectiva. Uno puede comprender que la hija de esa señora, que estaba seguramente con mucho deseo y muy libidinizada además por poder darle órdenes a otra mujer, algo que nunca había hecho en su vida. También ahí entra el tema del debate de género, ¿no? De cómo cuando hablamos de patriarcado, por eso también estamos hablando siempre de hombres y de varones y de mujeres también, porque ahí lo que se ve es cómo una mujer ha sido adiestrada por la cultura para ser la patrona, la jefa de otra mujer. Y realmente, ya redondeando, uno se da cuenta de cuán hondo, fuerte y potente fue la década pasada poder asignar a las amas de casa un dinero que que reconvirtió esa invisibilidad de no ocuparse de nada, de no trabajar de nada en lo que era realmente y fue siempre, que es el trabajo doméstico, es trabajo. Pero si no te lo pagan, si no te lo reconocen, y si es el Estado el que te lo reconoce, te reafirma mucho más y te saca resentimiento. Porque mucha de la violencia que estamos acostumbrados a ver en las diferentes clases medias tiene que ver precisamente con la falta de reconocimiento y con ese estar en el medio y con ese haber sido también una construcción histórica de mitad del siglo pasado, cuando después del 55 se necesitó una fuerza de choque, una fuerza de intermediación entre los sectores populares y las oligarquías. En eso se convirtió las clases medias, haciéndoles creer que los que trabajan con la mente se merecen más que los que trabajan con el cuerpo. Así que bueno, esto ha sido la columna de hoy.